Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden realizar un clic en el botón de suscribir, en el pulgar arriba, el like, y si nos quieren ayudar, si nos quieren acompañar con una suscripción, muchísimo mejor. Comenzamos con un poquito de retraso, 10:15 de la noche aquí en Berlín. Comenzamos con retraso por la enorme cantidad de material preparada para el día de hoy, principalmente material fílmico, fragmentos en video de lo sucedido esta última semana. ¿Y qué semana esta última? Sí, la semana recién comienza. Más bien, qué últimos 7 días? Porque la semana comenzó recién ahora, pero los últimos 7 días, o quizás este inicio de semana y la semana pasada, presentan una cantidad de hechos relevantes para el análisis de la geopolítica y de los grandes conflictos actuales, la guerra en Ucrania, pero no solamente la guerra en Ucrania, sino también el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Verdaderamente una cantidad enorme de cosas, de hechos, de sucesos, los cuales hoy vamos a presentar acá, naturalmente estableciendo el foco en la cuestión de la aparentemente inevitable, aparentemente impostergable entrega de cazas F-16 a Ucrania. Pero para establecer el foco en esa cuestión vamos a realizar una reconstrucción y un análisis crítico de lo sucedido desde mediados de la semana pasada. Realizamos la última eh, transmisión en vivo a mediados de la semana, así que podemos comenzar por ahí, ya que todo lo anterior lo presentamos en las últimas charlas, la charla con Fernando Moragón y con Guillermo Laferriere. Por cierto, mil disculpas por el inconveniente técnico del otro día. Vamos a realizar la charla finalmente con Guillermo Laferriere después del problema técnico del otro día, este jueves, así que todo el mundo atento. Pero bueno, eso. Hoy, para establecer el foco en la cuestión de la entrega de los F-16 a Ucrania, vamos a comenzar con el análisis de la cumbre del G7 llevada a cabo este pasado fin de semana entre el viernes, ¿qué fecha? El viernes pasado, 19, y el domingo 21. Lo contextualizo muy rápidamente. El G7 representa una institución global formada por los considerados 7 países más desarrollados económicamente del mundo. En estas eh, summits, en estas reuniones llevadas a cabo una vez al año, participan tanto los miembros plenos del G7 como países invitados. ¿Quiénes los miembros del G7? Los recuerdo muy rápidamente. Bueno, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, en este caso el anfitrión en la ciudad de Hiroshima, ciudad célebremente o tristemente célebre por, bueno, la bomba nuclear explotada, lanzada allí durante la Segunda Guerra Mundial. Japón, Reino Unido, Estados Unidos, y participa también la Unión Europea como parte de este G7 de alguna manera ampliado. Bueno, ¿quiénes representan a estos países? Sus presidentes: Trudeau, Macron, Scholz, Meloni, Kishida, el primer ministro de Japón, Rishi Sunak, Joe Biden, y por la Unión Europea participa nuestra queridísima Ursula von der Leyen y Charles Michel, la otra cabeza de la Unión Europea. ¿Quiénes acompañaron como países invitados? Bueno, en esta oportunidad muchísimos países y algunos muy relevantes para el desarrollo de esta cumbre y de las decisiones tomadas allí. Ahora vamos a presentar, en un ratito vamos a presentar
uno, dos o tres videos respecto a esto. Solo quiero recordar que además de estos países participó Lula da Silva de Brasil, como así también Modi, Narendra Modi de India y Volodymyr Zelensky de Ucrania, entre varios otros líderes invitados, Corea del Sur, Vietnam, Australia, Indonesia, bueno, algunos otros países invitados, pero ellos los tres más importantes. Y de alguna manera, esta cumbre del G7 en Hiroshima, en Japón, representa la expresión más clara de que cualquier acontecimiento aislado de la política internacional en el presente, o la guerra en Ucrania, o la disputa entre China y Taiwán, o elementos más específicos como la entrega o no de los cazas F-16 o las maniobras de China, maniobras militares o los ejercicios militares de China en el estrecho de Taiwán, o un encuentro entre dos líderes o la declaración de Lula. Cualquier elemento actual, cualquier acontecimiento actual aparece en el contexto de un reordenamiento del orden político y económico a escala global. Presenciamos el, la desaparición, o no, presenciamos la crisis del viejo orden mundial y en el presente aparecen las disputas en torno a el surgimiento de un nuevo orden mundial. Con esto machacamos aquí muchísimo durante los últimos 2 años, antes de que comenzara la guerra, ¿sí? Porque ahora, antes de que comenzara la escalada entre China y Taiwán, ahora todo el mundo vocifera, el nuevo orden mundial. Bueno, nosotros esto lo presentábamos acá 2 años atrás, antes de que comenzara una aceleración de los acontecimientos ligados a este conflicto, de que presenciáramos una escalada en todo esto, pero no obstante ello, ese es el contexto. Y la cumbre del G7 en Hiroshima representa la expresión más acabada de que todo hecho, y esta cumbre en particular, aparece en ese conflicto y presenta relaciones con este cambio de un viejo orden mundial hacia un nuevo orden mundial, las luchas en torno a ese cambio y la eventual posibilidad de una guerra global entre las grandes potencias. Recordemos que históricamente todos los cambios de un viejo orden mundial a un nuevo orden mundial, los cambios de orden a lo largo de la historia, no todos, pero en la gran mayoría aparecieron mediados por grandes guerras mundiales. Eso está determinando la humanidad y eso apareció en esta cumbre más evidente que nunca. ¿Y por qué apareció tan evidentemente en esta cumbre? Porque las dos cuestiones ligadas a este cambio de orden, la guerra en Ucrania y la tensión entre China y Taiwán, de alguna manera aparecieron yuxtapuestas en esta cumbre. Las dos estuvieron presentes como partes de lo mismo, ¿sí? Es el mensaje. Todo esto, Ucrania, Taiwán o Nagorno-Karabaj, todo representa parte de lo mismo, de la lucha en torno al reordenamiento del mundo, en torno a esta transición de un viejo orden mundial en decadencia hacia un nuevo orden mundial en ciernes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esta reflexión? Bueno, en primer lugar porque la cumbre generó interesantemente dos declaraciones. Dos declaraciones. La más difundida por la prensa occidental, la declaración relativa a el apoyo de los países del G7 a Ucrania en la guerra con Rusia. Una declaración bastante larga, pero con la misma perorata de siempre, de vamos a acompañar a Ucrania todo el tiempo necesario en su guerra contra el invasor ruso, demás. Bueno,
También aparecieron algunos anuncios velados respecto al envío de más armas, pero por otro lado, a su vez, la cumbre presentó una declaración por separado relativa a la economía, en la cual los países del G7 establecen el foco en la coerción económica y en los peligros de la economía, en abierta referencia a China y a la disputa de Estados Unidos con China, con Europa como furgón de cola de los Estados Unidos, sin la mención explícita de China, pero con referencias clarísimas. El documento aparece acá cargado ya para presentarlo, pero antes de presentar y de realizar un análisis de algunas de estas cuestiones del documento, quiero comenzar con una pequeña introducción relativa a la cumbre y a lo sucedido en la cumbre, para que comencemos con una especie de sí, de primera acercamiento hacia todo esto. El G7 promete más apoyo militar y diplomático a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky obtuvo el domingo nuevos compromisos de dirigentes de las principales economías del mundo durante una cumbre realizada en la ciudad japonesa de Hiroshima a la que fue invitado. Todos amigotes, esta la denominada foto de familia. Recordemos el periplo de Zelensky desde el inicio de su gira mundial por Europa en primer lugar. Nosotros aquí con Fernando Moragón presentamos la visita de Zelensky a Alemania el domingo anterior al último, el domingo 14. Perdón, después de ahí realizó una escala en Londres, posteriormente realizó una escala en Francia, recogiendo apoyos y promesas de envío de armas, asistencia financiera. Después de ahí, si no recuerdo mal, próxima escala a el Vaticano, y a partir de ahí comenzó un juego de dimes y diretes respecto a la eventual participación de Zelensky en esta cumbre. Primero establecieron que sí que iba a participar, después rechazaron la participación sus voceros, y finalmente sí, por sorpresa, entre comillas, apareció en Japón, en Hiroshima, proveniente de un vuelo partido de Francia con escala en Arabia Saudita, donde también realizó un encuentro con las autoridades de Arabia Saudita hasta su llegada aquí a la cumbre, una cumbre, como yo la caracterizaba el otro día, bastante devaluada, primero por la presencia fugaz de Biden, quien rápidamente abandonó la cumbre para comenzar para inmediatamente realizar el viaje de vuelta a los Estados Unidos para determinar la cuestión del techo de deuda en negociación desde hace varios días, con muchísima tensión entre Biden y el jefe de la oposición republicana. El periplo y finalmente esto, ¿sí? La llegada a Hiroshima y esta declaración de apoyo y algunos anuncios. Al invitar al presidente Zelensky a Japón, demostramos la solidaridad inquebrantable del G7 con Ucrania. Y el G7 reafirmó la importancia del orden internacional libre y abierto, basado en el Estado de Derecho. Y compartimos un fuerte mensaje con el mundo de nuestra renovada determinación de defender esto. Bueno, sobre esto del orden mundial basado en reglas y el Estado de Derecho, bueno, aquí ya esto lo presentamos en infinidad de oportunidades. Las reglas para los países del norte global aparecen únicamente cuando las desobedecen otros países. Ellos sí pueden desobedecerlas permanentemente y hay ningún problema, pero bueno, no vamos a machacar más con esto porque ya lo presentamos 1000 veces.
La presencia de Zelensky en Hiroshima colocó la invasión rusa de Ucrania en el centro de los debates del G7, eclipsando otras temáticas como las relaciones de los aliados con China. The image of the G7 and our La imagen del G7 y nuestros socios de pie hombro con el presidente Zelensky envía un poderoso mensaje sobre la unidad y determinación de los aliados del G7. determination of the G7 allies. Realizo una nueva pausa aquí. Esto de que la llegada de Zelensky determinó un cambio en la temática, en realidad representa una visión sesgada del asunto. En la cumbre aparecieron por igual ambos temas, Ucrania y China, y aquí recuerdo una vez más, esto aparece como, de alguna manera, la prueba de la relación entre todos estos temas en el contexto de la transición hacia un nuevo orden mundial. Pero, ¿por qué esta aclaración? La prensa occidental sí estableció el foco casi exclusivamente en el tema de Ucrania. La segunda declaración, la declaración económica, prácticamente no apareció en ningún lado y las consecuencias de esas declaraciones, de esa declaración, algunas de ellas del día de hoy, básicamente el rechazo de China respecto a muchas de las cuestiones incluidas en ese documento, prácticamente no aparecieron en ningún lado. Pero los dos temas estuvieron presentes en la cumbre. We will stand Apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario porque su seguridad es nuestra seguridad. our security. Es el mensaje de uno de los documentos respecto a uno de los temas. Vamos a acompañar a Ucrania hasta el fin de los tiempos. Ahí El domingo, Biden. Zelensky se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden, quien prometió nuevos envíos de armas por valor de unos 375 millones de dólares. En sus entrevistas sucesivas, Zelensky trató de reunir apoyos para un plan de paz de 10 puntos centrado en exigir a Rusia su retirada del territorio ucraniano. Conversó con el primer ministro Sobre la reunión entre Biden y Zelensky por separado, vamos a presentar en un ratito un video con una joya espectacular ahí adentro, uno de esos momentos álgidos, impagables de la política internacional. Realizó reuniones después en paralelo con varios líderes, no solo con Biden. Aquí, una vez más, el foco de esto, en este caso, la prensa española, solamente en esto, prácticamente nada en lo de China. indio Narendra Modi, que declaró que hará todo lo posible por resolver el conflicto. Sin embargo, la ofensiva diplomática del presidente ucraniano no fue redonda. El presidente brasileño Lula da Silva no realizó una reunión, por alguna razón, el video aparece cortado en el final. El presidente brasileño Lula da Silva no realizó una reunión personal con Zelensky. Muy probablemente Brasil haya rechazado el pedido de Ucrania respecto a una bilateral, como la llaman, a una reunión bilateral. Bueno, ahí aparece un poco entrecortado el final, pero ahí básicamente redondeaba el mensaje. Lula no participó en una reunión bilateral, no realizó reuniones bilaterales. Sí, muchos de los otros presidentes, incluso los invitados, como Narendra Modi, pero respecto a Modi debemos recordar que aparecía en agenda una escala de Biden en Nueva Delhi para un encuentro con Modi y con otros líderes del AUKUS, y finalmente Biden abandonó ese plan, supuestamente por la cuestión de la negociación del techo de deuda, pero muy probablemente hayan aparecido por ahí tensiones. Los estadounidenses querían, bueno, los estadounidenses, Reino Unido, Australia, la OTAN quería generar a partir de ese encuentro un acercamiento con India. Recuerden el rol estratégico de India en este momento, como fiel de la balanza, como intermediario entre Rusia y la OTAN, de alguna manera, y como considerado, Rusia aparece en Occidente como un aliado, perdón,
India aparece como un aliado de Rusia simplemente porque realiza la compra de una buena parte del petróleo y del gas ruso, aunque los indios responden con toda razón, nosotros simplemente aquí realizamos un negocio y no acompañamos a ninguna de las partes y llamamos a la paz. Lo mismo que la mayoría de los países del mundo, bueno, eso solo determina que Occidente te conceptualice como un aliado de Rusia. Los líderes occidentales tampoco tontos, entonces conscientes de ese rol intermedio de India, querían en esta reunión de alguna manera reposicionar a India del lado de acá, del lado de la OTAN en contra de Rusia y finalmente por el supuesto apremio, el supuesto apuro de Biden, no fue realizada esa reunión en Nueva Delhi. Muy posiblemente hayan aparecido tensiones en el medio y la propia India ya ha determinado la cancelación de este evento. En una de estas reuniones bilaterales en la cumbre del G7, presenciamos una de las situaciones una de las joyitas, por llamarlo de alguna manera, de esta cumbre. Debería aparecer cargada por aquí. Lamentablemente desapareció de aquí, así que voy a realizar la carga ya mismo de ese video. Video en el cual aparecen Biden y Zelensky en su reunión bilateral y en el medio de esa reunión y de los agradecimientos y las palabras lisonjeras de un lado y del otro, de repente aparece una pregunta de un periodista. Señor Zelensky, ¿Rusia conquistó Bakhmut? ¿Por qué? Porque en estos últimos días, en esta semana, en estos 7 días desde aquí para atrás, desde el día de hoy hacia atrás, en estos 7 días, además de todos estos eventos políticos, apareció un hecho político por excelencia con el anuncio, primero de Wagner y después de Rusia, de la toma de Bakhmut. Y en ese momento preciso, Zelensky aparecía en la bilateral con Biden, nada más y nada menos. Lo vamos a presentar, vamos a realizar una breve traducción de esto. Ahí el encuentro bilateral. Música de fondo emotiva. Abrazo. Biden siempre un poco perdido. Los saludos, la música ahí, como, ¿no? El Señor de los Anillos, ¿no? Medio como de fondo, así una cosa emotiva, épica. Este es el video oficial de la transmisión del G7, es Blinken por ahí, Sullivan también por ahí, bueno, toda la plana mayor de las relaciones exteriores de Estados Unidos. Y ahora comienza la... Bueno, acá comienza la cuestión formal. El valiente pueblo de Ucrania, el valiente presidente. No recuerdo si realizó un anuncio entre tantos envíos de fondos y de armas, van realizando anuncios de nuevas ayudas permanentemente. A veces, sencillamente para la ocasión, rememoran un anuncio ya hecho hace algún tiempo. Esto... sí, aquí hay algo más o menos interesante, esto dicho aquí, el anuncio de... no, ¿cómo que no? Muy importante, perdón. Dos cosas dichas aquí, perdón, no lo recordaba. Recordaba esto dicho en otro lugar, pero no. Dos declaraciones importantes de Biden en este momento. Por un lado, y ya de a poquito va apareciendo la cuestión de los cazas F-16. Por un lado, el anuncio de el adoctrinamiento, el entrenamiento de pilotos ucranianos en el uso de cazas F-16. Eso dicho por un lado en esta reunión. Y en segundo lugar, el anuncio de nuevas sanciones a países, a terceros países, esto es lo interesante, a terceros países acusados de
el salteo de alguna manera, voy a realizar una pausa porque no puedo todo a la vez. Sí, algunos terceros países acusados de realizar un salteo, una elusión de las sanciones contra Rusia. ¿Y qué país aparece en el centro de esas nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos, no a Rusia, sino a terceros países? China. Otra vez, queridos demoledores, queridas demoledoras, Ucrania, China, orden mundial, ¿sí? Todo relacionado con todo y nunca más explícito que en esta cumbre, interesantemente, en el Pacífico, en Japón. Zelensky, como de alguna manera, ¿no? Las dos dimensiones del conflicto de fondo unidas. Zelensky y el conflicto por el Indo-Pacífico, todo unido. El anuncio de, por ahora, el entrenamiento de pilotos en, en aviones F-16 y el anuncio de las sanciones a terceros países, mayormente impuestas a China principalmente, sanciones sobre las cuales ya comenzó en Europa la deliberación. Europa delibera sobre el establecimiento, sobre la imposición de estas mismas sanciones, sin la mención de China, pero sí con todo armado, todo encaminado a al establecimiento de sanciones a estas, sanciones a China principalmente. Muchas gracias a El Arte de la Moto, nuevo miembro, un saludo y un abrazo. Así que gracias, El Arte de la Moto. Hoy no comencé con los saludos habituales, pero van apareciendo acá comentarios de todos lados. En un ratito, si quieren, podemos realizar una pausa y presento algunos de los muchos comentarios. El segundo anuncio de Biden. We're also supporting your pursuit of a just peace, just one aspect of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Bueno, las pavadas de siempre, del apoyo, la soberanía, etcétera, etcétera. Lo que están defendiendo las personas de Ucrania es la libertad del mundo, los valores de todo el mundo, incluidos de los Estados Unidos. Les cubrimos la espalda junto con el G7, todo en un papelito, ¿no? Porque pobre, el bueno de Biden ya no puede ni siquiera presentar unas ideas sin una ayuda a memorias. La cara de perdido el pobre. Bueno, estas las palabras, los anuncios, el agradecimiento y ahora, como siempre, muchas gracias. Thank you, ¿no? Nada muy interesante. Quiero presentar el momento en el cual de repente abandonan el guión. Abandonan el guión por la pregunta de una periodista respecto a el anuncio recientemente hecho en ese momento por Prigozhin desde Bakhmut. Va a aparecer por acá, no recuerdo exactamente el momento del video, pero bueno, gracias por el nuevo paquete, no estaba enterado de los detalles, pero bueno, muchas gracias. Bueno, que este paquete parte de un gran paquete de ayuda, bla, bla, nunca lo olvidaré, muchas gracias. Cuando ahí reacciona Biden con una de esas anécdotas no tan particulares de la política estadounidense. Ay, cuando te visité sonaban las alarmas de los bombardeos y vos no tenías miedo y yo estaba sorprendido de que a vos no te importara, a ti no te importaran las alarmas. Bueno, toda esta pavada sobreactuada. Recuerden que Estados Unidos y Rusia, antes de la visita de Biden a Ucrania, obviamente establecieron un acuerdo de que Rusia no realizaría bombardeos, de que Rusia no realizaría ataques durante
ese día, el día de la visita de Biden, para no generar un enfrentamiento directo, pero ellos lo presentan acá como una cuestión heroica. Bueno, Anyway, thank you. Thank you. Thank muchas you, gracias, everybody. bla, bla, bla. Appreciate Y it. ahora Zelensky's Bakhmut still in Ukraine's hands. ahí. ¿Escuchado? Otra vez, lo presento de nuevo. Anyway, thank you. Thank you. Thank you, everybody. Appreciate Mr. it. President, Zelensky's Bakhmut still in Ukraine's hands. Ahí. Mr. President, is Bakhmut in Russians' hands? Señor presidente, Bakhmut está en manos de Rusia. Atención a la cara y a la respuesta de Zelensky. The Russians say they've taken Bakhmut. Los rusos dicen que la tomaron. I think no. Creo que no. Creo que no. But you have to understand that there is nothing. They destroyed everything. There are no buildings. It's a pity, it's tragedy, but for today, Pero tienes que entender que no ha quedado nada de Bakhmut. Es trágico. Todo ha sido destruido. Recuerden la importancia de Bakhmut, ya comentada aquí en numerosas oportunidades, sobre la importancia respecto a el apoyo de Occidente al esfuerzo bélico ucraniano. Recuerden también que en su visita a los Estados Unidos y su comparecencia ante el Congreso, él presentó a Bakhmut como el símbolo de la resistencia. Bakhmut does not fall, Bakhmut no cae. Así su discurso. Y justo en el momento del encuentro con Biden, la pregunta. ¿Y Bakhmut? ¿Bakhmut en manos rusas? Según los rusos, sí. ¿Y cómo reacciona? Creo que no, pero reacomoda un poco, ¿no? Tartamudea un poco, pero deben recordar, de alguna manera con una confirmación indirecta, deben recordar que Bakhmut aparece destruida, ¿no? Bakhmut is only in our hearts. Bakhmut There is está nothing solo on this en place. nuestros corazones, So, no hay nada en just ese lugar. ground and a lot of dead Russians, but they came to us. Entonces, todo destruido y un montón de rusos muertos. Pero a la pregunta concreta respondió, creo que no. Él mismo un poco desorientado por el mal momento, por la noticia. Our defenders in Bakhmut, they did strong work. Nuestros defensores en Bakhmut hicieron un gran trabajo fuerte en el pasado y estamos agradecidos, ¿no? Como, bueno, una salida por la tangente, ¿no? Un escape de la pregunta al punto tal que después los voceros ucranianos, incluso algún vocero militar, debió rectificar esto. No todavía aparecen partes de Bakhmut en poder de los ucranianos. Obviamente, él mismo más tarde, en otra declaración más tarde, rectificó esto. No, sí, quería decir que en realidad todavía hay por ahí focos de resistencia ucraniana. Bueno, en el momento de la pregunta, este mal trago para Zelensky. Pero bueno, el contexto, Zelensky en la cumbre y las dos declaraciones. Por un lado, la de apoyo, más las reuniones bilaterales, el frustrado encuentro en la India entre Modi y Biden, el desaire evidentemente de Lula a Zelensky sin el encuentro bilateral y la otra cuestión ocultada, no tratada, ignorada por la prensa occidental respecto a esto, a la declaración del G7 respecto a la seguridad económica y la resiliencia económica. Básicamente, ¿cuál es el contenido de esto? ¿Cuál es el contenido de esta declaración? Ni más ni menos que un llamado a abandonar la relación económica con China. Llamado, naturalmente, impuesto por los Estados Unidos, pero de consecuencias trágicas para Europa en el caso de su concreción. Algunas quizás el pasaje más importante de esto, aquí subrayado ahí, resaltado ahí,
donde comienza en amarillo. We express renewed concerns. Bueno, expresamos nuevas preocupaciones sobre las estrategias de usar políticas non-market, políticas fuera del mercado y prácticas como la persuasión, como los subsidios, como prácticas distorsivas del libre comercio y intervenciones de empresas estatales. También expresamos nuestra preocupación por toda forma de transferencias de tecnología forzadas, como otras prácticas aún más para generar dependencias estratégicas y vulnerabilidades sistémicas en nuestras economías. Otra vez, expresamos estoy realizando la traducción en vivo, por eso la presento un poquito así, la presento como de manera un poco trabada, pero bueno, estoy realizando la traducción en vivo, nada tan sencillo. Bueno, presentamos expresamos nuestras dudas renovadas sobre los subsidios industriales perjudiciales, sobre prácticas por fuera del mercado, sobre la intervención distorsiva de empresas estatales y sobre formas de transferencia de tecnología forzosa, como otras prácticas, todas tendientes a generar dependencia estratégica y vulnerabilidad sistémica. Con lo de state-owned enterprises, empresas estatales, ya más claro, imposible. Están realizando una denuncia de las supuestas prácticas de China para generar dependencia estratégica del G7 y vulnerabilidad sistémica en lo económico respecto a China. Addressing non-market policy. Bueno, enfatizar las políticas por fuera del mercado y las prácticas debe ser un aspecto integral para aumentar la resistencia económica y la seguridad económica del G7. En consideración de el incrementado uso de políticas por fuera del mercado y de prácticas para reforzar las vulnerabilidades, reafirmamos la necesidad de hacer uso efectivo de los medios existentes mientras desarrollamos nuevas medidas apropiadas. Básicamente, más sanciones. Vamos a continuar activamente desarrollando medidas internacionales más fuertes, medidas y normas internacionales más fuertes para responder a las políticas non-market policies, varias veces difícil la traducción al español de eso de políticas por fuera del mercado y prácticas distorsivas para para distorsionar la competencia y para perjudicar a la Organización Mundial del Comercio en todos estos aspectos. La Organización Mundial del Comercio supuestamente representa el ámbito institucional ligado a la promoción del libre comercio. Bueno, básicamente una acusación a China por acometer una política económica contraria a los intereses del G7. Frente a esto, realiza un llamado a responder con las herramientas ya existentes y generar nuevas. Básicamente, las sanciones existentes y generar nuevas sanciones y nuevas medidas en contra de China, como las anunciadas por el propio Biden, si bien supuestamente contra terceros países direccionadas directamente a China, y las sanciones en estudios ya en la Unión Europea. Bueno, esto el fin de semana. Nada más y nada menos. Bastantes cositas este fin de semana, ¿no? ¿Algo escuchado de esto en los medios? Nada. ¿De esto de la dimensión económica? Nada. De nada. Solamente los besos y abrazos entre Zelensky, Biden y compañía. Y el apoyo el mensaje de apoyo del G7 a Ucrania. Bueno, esto hasta el fin de semana. Y ayer lunes, un día después de esto, ya
apareció nuestro infaltable, o más que infaltable, debería llamarlo el inefable bueno de Josep Borrell, con su interpretación de todo lo sucedido aquí. Lo vamos a presentar porque aquí ya no solo Estados Unidos referenció el tema de los F-16, de la entrega de F-16, sino que también la Unión Europea. Y recuerden lo sucedido con respecto a los tanques, cómo comienza esto. Básicamente, Ucrania realiza un pedido, los países inicialmente presentan reticencias, lo rechazan, de a poco van apareciendo declaraciones flexibilizando ese rechazo, ¿sí? En lugar de vamos a realizar la entrega de tanques o F-16, de repente aparece Scholz o Macron con la declaración de estamos deliberando, en algún momento podríamos comenzar el entrenamiento. Bueno, de alguna manera, estas declaraciones indirectas, hasta que uno realiza la declaración de cesión de algo, uno de los países de la OTAN, uno de los países finalmente determina, por lo general Polonia o Reino Unido, determina la cesión de una parte del material solicitado por Ucrania e inmediatamente todos en manada después acompañan esto con anuncios, después materializados mucho más adelante o ni siquiera materializados, pero por lo menos la promesa y el golpe mediático. Esta la dinámica hasta ahora y los F-16 o la entrega de F-16 en este sentido no representa una excepción al respecto, pero no quiero presentar más esto sin el comentario del video, el comentario de las palabras de Borrell. Esto el día de ayer, lunes 22, ahí nuestro... No lo puedo llamar nuestro amigo. No lo puedo llamar nuestro amigo. El impresentable, el guerrerista de Borrell, supuestamente encargado de la diplomacia, pero en realidad devenido en una especie de comandante en jefe de la Unión Europea, no votado por nadie, con declaraciones racistas como esto de Europa representa un jardín y el resto del mundo representa la jungla, nada más y nada menos. Justo en un momento en el cual proliferan las declaraciones racistas en España contra jugadores de fútbol brasileros. Comenzamos de nuevo. Nobody's talking about decoupling. Nobody's talking about decoupling. Nobody wants to decouple. Una pregunta, evidentemente, de algún reportero, él responde, nobody's talking about decoupling. Nadie está hablando de decoupling, de desasociarse, respecto a China, naturalmente, la pregunta. It's about 2.7 billion euros every day of exchanges. La relación económica entre Europa y China presenta un volumen de 2.700 millones de dólares diarios. Decoupling is something that is not in the agenda. We talk about canceling. Decoupling no está en la agenda. ¿Cuál es la traducción correcta para decoupling? Un desmaridaje, una desconexión, ¿sí? La desconexión económica no está en la agenda, pero estamos hablando de abandonar dependencias excesivas. Pero nadie quiere la desconexión total. Como que en la locura absoluta actual de la dirigencia europea todavía aparece cierta lógica o cierto sentido común en no realizar declaraciones de queremos la desconexión total, porque en ese caso colapsaría la economía europea en 15 días. ¿Sí? Otra vez, lo recuerdo una vez más. China representa el principal socio comercial de Europa. China representa el principal socio comercial de Alemania. Ya solo la mención de esta desvinculación de la economía Europa y China, después de la desvinculación de la economía de Europa y Rusia y la provisión de gas, bueno, representa un delirio total, ¿sí? Contra los intereses de Europa. Pero bueno, por lo menos hasta acá, por lo menos no. Hasta acá
lo presenta como no, nadie quiere eso, pero sí la reducción, ¿no? Por debajo, sutilmente, indirectamente, sí la reducción de dependencias excesivas. ¿Quién determina las dependencias excesivas? Estados Unidos, obviamente. We presented in the image a paper on how to deal with China. Bueno, ya presentamos And please have a look at that. It's los periodistas machacan evidentemente con más preguntas sobre China. Ya presentamos un paper, un artículo de posicionamiento respecto a cómo tratar a China, el manejo de pages China. paper where these kind of things are being studied. But it's clear that we expect from China, we expect Ahí están todos nuestros puntos respecto a nuestro tratamiento de la cuestión de China, pero es claro que esperamos de from China China to use its influence, que use su and they have a influencia lot of influence y tienen mucha in order to influencia stop the war in Ukraine. para We expect terminar that from China, and la guerra en if Ucrania. China was Esperamos going esto to de provide China. Russia with arms, which by the time being is not the case. Y, naturalmente, que no entregue armas a China, otra vez, sutilmente, e inmediatamente la aclaración, It's not the lo case, cual it will todavía no está certainly haciendo, damage our todavía no está relations, for sure. entregando, ¿no? Primero, no queremos entrega de armas. Las declaraciones de un político, una figura así, todas presentan una importancia verdaderamente estratégica. Cualquier palabra, por lo general, de un líder político formado, no solo de un estadista, sino de cualquier político con experiencia, cualquier palabra responde a una lógica, ¿no? Aparece orientada hacia un objetivo, y los políticos, antes de una declaración, deliberan respecto a, bueno, ¿qué quiero en esta declaración? ¿Qué tipo de palabra quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué declaración puedo realizar o qué no? Y esto de no queremos que China envíe armas, lo cual no está haciendo hasta el momento. Ya la sola mención de no queremos que China envíe armas, más allá de la aclaración posterior, genera naturalmente un efecto político. Establece la sospecha de que China realizaría el envío de armas. Ya 1000 veces presentamos acá por qué para China el envío de armas directo a Rusia representaría un error estratégico, y los chinos en este sentido no cometen errores. Ellos responden a su interés y aparecen muy cómodos en la postura de neutralidad y quieren el fin del conflicto porque ese es su negocio, no por buenos, porque ese es su negocio, ¿sí? La paz. En la paz aparecen encaminados a el predominio de la economía mundial. En guerra no. ¿Quién quiere la guerra? Naturalmente, los Estados Unidos. Bueno, ahí la declaración de Borrell respecto a eso de China. Una vez más, las dos cuestiones. Primero China y ahora atención porque comenzamos con Ucrania, the los F-16. G7, that finally they decided to prepare the ground in order to provide Ukraine with the jet fighters. En la cumbre del G7 en Hiroshima, finalmente decidieron los líderes, evidentemente lo hubiera querido mucho antes, decidieron los líderes comenzar a prepare the ground, preparar el campo para la entrega de aviones F-16. Otra vez, declaración de Biden, ¿sí? El primero, la primera chispita, y después detrás en malón todos ahora con declaraciones por ahora respecto al entrenamiento, pero en este caso ya, bueno, prepare the ground, preparando el campo para la entrega de aviones de They combate. need. So I Aviones de think combate que that the necesitan. training of the pilots has already started. This is El the first entrenamiento thing to do. And perdón, el entrenamiento de pilotos ya comenzó en varios países. Chan, hasta ahora nunca ha anunciado oficialmente esto. I hope that soon we could provide to Ukraine with this kind of arms. En la esperanza de que pronto podamos darle a Ucrania este tipo de armamento. Mamita querida. Bueno, los periodistas seguramente con los ojos así también. Y por eso las preguntas ahí, mientras abandona la conferencia. Bueno, estas las declaraciones del inefable de Borrell, también conocido como Jardín Europeo Selva Global.
también conocido como cuidado con las declaraciones racistas. Declaración de Biden, declaración de Borrell, aparentemente países ya adoctrinando a los pilotos ucranianos en el uso de cazas F-16, pero a la vez, junto a estas bravucanadas de alguna manera, estas declaraciones de apoyo y de comencemos lo más pronto posible, a la vez, de alguna manera, el sinsentido, la hipocresía. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los tiempos, la entrega de aviones F-16 a Ucrania, en este momento del enfrentamiento, carece de relevancia. ¿Por qué? Porque en el caso de realizar la entrega de aviones, recién los pilotos aparecerían formados para el año próximo y la entrega de esos aviones materializaría el año próximo también. En ese momento, el año próximo, si bien nadie lo puede determinar con certeza, porque nadie aparece en poder de una bola de cristal, pero considerando la situación actual, la toma de Bakhmut, el retraso y las dificultades en la preparación de la ofensiva reconocidos por el propio Zelensky, las filtraciones relativas a los problemas de Ucrania, tanto en la defensa como en la preparación de la ofensiva. En mi opinión, recuerden, para mí, filtraciones hechas adrede por Estados Unidos, precisamente para de alguna manera establecer los tiempos de esa contraofensiva y de las respuestas militares de Ucrania cada vez más autónomas, cada vez más independientes del mandato de Estados Unidos. Bueno, en esta situación, ¿sí?, de toma de Bakhmut, de problemas en la preparación de la contraofensiva, de una campaña para la reducción de expectativas, porque incluso para los analistas militares occidentales, esta contraofensiva, en el mejor de los casos, podría determinar la conquista de una pequeña porción del territorio tomado por Rusia, y no más que eso, presentaría 1 o 2 golpes, de ningún modo, ni siquiera para el más avesado de los atlantistas, para el más talibán de todos ellos, para el más guerrerista, de ningún modo esta ofensiva podría determinar la reconquista de todos los territorios del Donbass, de Zaporilla, de Jersón y menos aún de Crimea. Entonces, en esta situación vamos a presenciar casi con seguridad, y así lo establecían los teóricos de la RAND Corporation en ese documento analizado una semana atrás, no lo desaprovechen, el vivo anterior, la transmisión en vivo de hace más o menos una semana, vamos a presenciar una ofensiva ucraniana limitada, más mediática que otra cosa. En el mejor de los casos conquistará una pequeña parte, en el peor de los casos puede protagonizar una derrota catastrófica y a partir de ahí un contraataque ruso de consecuencias imprevisibles para la continuidad de Ucrania como país directamente, porque en el caso de colapsar militarmente, inmediatamente colapsaría el apoyo occidental y sin el apoyo occidental el Estado ucraniano colapsa no solo en lo militar, sino principalmente en lo económico. Hungría quiere una parte de Ucrania, Polonia quiere otra parte, Rusia naturalmente ante una situación así realizaría avances, pero ese representa un escenario de máxima, el escenario de máxima a favor de Ucrania, la toma de algunos territorios, quizás el resultado final algo intermedio entre esas dos posiciones. Después de eso, muy probablemente va a comenzar una ofensiva rusa posterior a eso, y a partir de ahí comenzará el momento de las negociaciones, a partir de la situación existente en ese momento, ¿sí? Así lo presentaban también, lo presentaba este autor de la RAND Corporation, Samuel Sharap, en ese documento analizado la semana pasada. Con ofensiva rusa, mal llamada contraofensiva rusa, perdón, ofensiva ucraniana, mal llamada contraofensiva ucraniana, en verano, poco después,
un ataque ruso y a partir de ahí las negociaciones. Ese es el panorama previsible de aquí en adelante. Entonces, la entrega de aviones F-16 para el año próximo, ¿qué relevancia presenta? Ninguna. En este momento aparecen esa situación de cara a una resolución, el inicio, no una resolución, porque este conflicto presenta fecha de caducidad incierta, pero a partir de el tiempo posterior al verano boreal, el verano del hemisferio norte, comenzará esta situación de negociación, con lo cual la entrega de aviones el año próximo recién no va a determinar absolutamente nada, porque en ese momento vamos a aparecer en una situación completamente distinta, o bien de negociaciones abiertas, en el mejor de los casos con un alto el fuego, ojalá, o bien de un repliegue masivo de Ucrania en el cual la entrega de algunos aviones F-16 no va a determinar absolutamente nada. Eso por un lado, ¿no? Y ahí la hipocresía de los anuncios grandilocuentes, pero verdaderamente con una hipocresía tremenda por la intrascendencia en este momento de la entrega de aviones F-16. Si los aviones F-16 entregados 6 meses atrás, bueno, ahí el panorama otro. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a las reticencias iniciales de la OTAN a la entrega de F-16, el rechazo inicial. Recuerden que el primer pedido de Ucrania en esta guerra apareció ahí, en la batalla aérea, en el pedido de Ucrania de generar una zona de exclusión aérea en Ucrania para que la aviación rusa no pudiera realizar ataques a Ucrania, e inmediatamente la OTAN respondió de ningún modo, porque eso connotaría directamente un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia en el aire de Ucrania para establecer la prioridad, la exclusión aérea, ¿sí? El predominio del aire. Ahora, ¿por qué esta reticencia cada vez más flexibilizada? Y ya aparecen estos síntomas, ya aparecen las primeras declaraciones para pronto la salida en manada de todo el mundo a realizar declaraciones. Sí, entreguemos aviones F-16 ahora. Bueno, ¿por qué esta reticencia? ¿Por qué? Porque la entrega de aviones F-16 podría determinar la realización de ataques con esos aviones a Rusia en territorio ruso. Esa la explicación, esa la razón de la reticencia. Recordemos una vez más la seguidilla, la sucesión de el envío de armas hacia Ucrania de todos los países. Inicialmente, solo armamento de defensa como chalecos antibala, cascos. Posteriormente, armamento defensivo también, básicamente lanzacohetes, misiles antitanques, armamento defensivo también. Más adelante ya un cambio con la provisión de sistemas de artillería, con lo cual ya las armas proporcionadas por Occidente pueden realizar un ataque por encima de el frente de batalla en Ucrania hacia territorio ruso, lo cual naturalmente determina la violación de una línea roja, el ataque ya no en territorio ucraniano, el escenario de la guerra, sino en territorio ruso. Y después de eso, sobre la artillería, bueno, de todo, desde obuses hasta finalmente HIMARS, estos lanzamisiles HIMARS con misiles de corto alcance, pero posteriormente ya de un alcance superior. Después de esto, la decisión de la provisión de tanques, entonces, de un arma de elementos defensivos como chalecos y cascos, a lanzacohetes antitanques defensivo, a artillería, posibilidad de un ataque de artillería hacia territorio ruso, para después comenzar con los tanques, armas para la guerra de posiciones, la posibilidad con esos tanques de un eventual ataque, ya no por el aire a través de la artillería hacia territorio ruso, sino de
intervención de tropas con esos tanques ucranianas en Rusia y una línea roja quebrada más importante aún, ¿no? Y el sobrepaso de una línea roja, la violación de una línea roja más importante, ya no un misil o un proyectil disparado desde Ucrania hacia Rusia, sino el eventual ingreso de tropas ucranianas con estos tanques a Rusia. Algo muy poco probable, sin dudas, fuera de discusión, pero la posibilidad de eso, ¿sí? Sin un tanque no podría Ucrania, sin tanques no podría Ucrania realizar ataques territoriales hacia Rusia. Con tanques sí puede. Podría, ¿sí? Una cosa la posibilidad, otra cosa la probabilidad. Pero lo concreto aquí, la cesión de tanques presenta esa posibilidad eventual, ¿sí? Genera las condiciones de posibilidad. Después de que difícilmente pueda por la situación militar, otra cuestión, pero la posibilidad aparece ahí a partir de la entrega de los tanques. Y ahora, directamente, la discusión sobre los aviones con la posibilidad de ataques ya no parciales a territorio ruso, sino la penetración del espacio aéreo ruso y el lanzamiento de misiles. No recordé en el medio la decisión de la entrega de misiles aire-tierra de estos británicos Storm Shadow, misiles de más largo alcance lanzados desde aviones, más allá de que difícilmente pueda realizar los lanzamientos desde el aire desde el aire ucraniano por el predominio de los rusos sobre el escenario aéreo militar en Ucrania, pero otra vez la posibilidad eventual de estos ataques. Bueno, esta es la reticencia, el hecho de que podría Ucrania acometer a Rusia en su territorio de manera cada vez más profunda, cada vez más grave. Y bueno, si ese peligro, si las razones de esa reticencia, de ese rechazo inicial al envío de estas armas, al envío de los F-16, hubiera desaparecido, bueno, ¿por qué no la entrega? Pero no solo no desaparecieron, sino que aparecen confirmadas profundamente y claramente a lo largo de los últimos meses. Cuando Ucrania pudo realizar ataques hacia Rusia, los realizó, con lo cual esa reticencia responde a el sentido común, representa un peligro real, ¿sí? Y recordemos una vez más las filtraciones de documentos del Pentágono respecto a esto, en mi opinión, realizadas adrede, y recordemos después las filtraciones de documentos del Pentágono recapitulando las declaraciones de Zelensky o presentando los reclamos de Zelensky, reclamos secretos, a la Casa Blanca y al Pentágono, al Ministerio de Defensa estadounidense, reclamos de ataques directos a territorio ruso. Ataques directos de Ucrania a territorio ruso, ¿no? Ya comienzan a presentarlo a Zelensky ya no más como el líder del mundo libre, sí, o uno de los grandes paladines del mundo libre, sino como a un líder febril, agresivo, queriendo ataques directos a Rusia, rechazados, ¿no? Realizando pedidos secretos a la Casa Blanca, no a la Casa Blanca, perdón, al Pentágono, al Ministerio de Defensa estadounidense, los cuales fueron supuestamente rechazados por los estadounidenses. Bueno, una vez más, la confirmación de que si puede, Ucrania sí realiza esos ataques. Y de ahí la reticencia inicial a la entrega de todos estos armamentos. En este momento aparece en cuestión la entrega de los cazas F-16, pero hasta aquí con cada uno de estos tipos de armamento, bueno, siempre apareció inicialmente esta reticencia y esa es la razón. Y esa razón aparece confirmada y reconfirmada. ¿Por qué ahora el cambio entonces de opinión? Si efectivamente ese temor responde a un temor real, a una posibilidad real. Bueno, esa es la lógica de la OTAN en el presente y esa es la lógica
del seguidismo y la obsecuencia de los países de la OTAN respecto a las órdenes de los Estados Unidos, quien determina a voluntad, a piacere, la política de la OTAN y de todos sus miembros. Entonces, recapitulo los dos argumentos respecto a esto. Por un lado, sin mucho sentido, la cuestión de la cesión de F-16 de aquí a varios meses, medio año tal vez. Y por otro lado, sin sentido porque las condiciones a partir de las cuales inicialmente la OTAN rechazaba esto no desaparecieron, sino que por el contrario, no solo no desaparecieron, sino que aparecen confirmadas. El peligro de un ataque directo a Rusia y de que eso pueda desencadenar una reacción de Rusia con todo su potencial militar, incluido el nuclear, está presente, ¿sí? Bueno, esta la situación actual, tan evidente para cualquier analista más o menos serio. Y el día de hoy, ya no el día de ayer, estamos presentando verdaderamente cosas de estos últimos, de actualidad reciente, ¿no? De ayer, de hoy, del fin de semana. El día de hoy, Víctor Orbán participó en el primer ministro húngaro, participó en una conferencia, no recuerdo dónde, ahora lo vamos a determinar rápido, con algunas declaraciones muy interesantes respecto a esto. Y voy a presentar esto con una traducción, unos minutitos de las palabras de Orbán como muestra de que a la vez, o mientras que presenciamos una hostilidad cada vez mayor hacia China, del G7 y de la OTAN. La escalada respecto a la guerra de Ucrania en relación con la eventual cesión de los F-16. A la vez presenciamos también tensiones cada vez más fuertes respecto al sinsentido de todo esto y a voces dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea contrarias a esto por las consecuencias derivadas de toda esta locura, especialmente para los países de la Unión Europea. Si quieren, después de presentar esto, vamos a responder preguntas, así que si quieren ya comenzar con las preguntas, adelante. Presentemos entonces a el bueno de Víctor Orbán, un político más allá de cualquier valoración respecto a su posición actual, bueno, político de extrema derecha, con una historia muy particular, primero financiado por la Open Society como un futuro líder liberal, después con un giro de 180 grados desde el liberalismo hacia la extrema derecha, pero en el presente alguien con al menos una visión un poco crítica, un poco más racional que el autismo total, la locura total, la ceguera total de la gran mayoría de los líderes europeos, lamentablemente. John Paul II, who supported Hungary during that, yesterday. My position is that. Acá la palabra de Erdogan. Looking at the reality, looking at the figures. Mi posición es la de mirar a la realidad, mirar las cifras. The fact that NATO is not ready to send troops. Y mirar al hecho de que la OTAN no está dispuesta al envío de tropas. Entonces, es obvio que no hay posibilidad de victoria de Ucrania en el campo de batalla. Esa es mi posición. Lo presentamos de nuevo porque más claro que el agua. Mi posición es que mirar la realidad, mirar las cifras, mirar el contexto, mirar el hecho de que la OTAN no está dispuesta al envío de tropas. Entonces, a partir de eso, es obvio que no hay posibilidad de victoria militar en el frente de batalla para Ucrania. Esa es mi posición. Esa fue siempre mi sugerencia para todo el resto de los líderes de la Unión Europea.
la sugerencia de no tener una participación cada vez mayor en la guerra, de evitar la escalada, And we should argue in favor of peace and y que negotiation. deberíamos argumentar a favor de la paz. Evidentemente, una visita de Orbán a algún país de Medio Oriente, mal de mi parte no recordar dónde, ya mismo lo recordamos, en el Foro Económico de Qatar, en Doha. Estas declaraciones el día de hoy, hace algunas horas. But you would rather there was a different. You would rather there was a different leader of the No, United. It's interesting you say that. don't forget the facts. Bueno, y ahí comienza la discusión con el periodista. Ay, pero usted entiende la posición de los europeos. Y bueno, responde Erdogan. 140 million people. Now in Europe, if you stand on your national interest basis, you can be accused easily. En este momento, en Europa, si vos estás defendiendo los intereses nacionales de tu país, podés ser acusado de prorruso. That you are in favor of Russia. Podés estar acusado de estar a favor de Rusia. My compass is always shows to the direction of the Hungarian national Pero interest. mi compás, mi brújula, siempre muestra la dirección de los intereses de Hungría. I'm not dealing with any other leader. I'm dealing with my own country. I stand Yo no Hungary. respondo a ningún otro líder, yo respondo a mi propio país, a los intereses de mi propio país. So whatever accusation I can get or I will continue to have it. Entonces, a pesar de que me ataquen y me caractericen como prorruso, como pro Putin, yo voy a continuar con mi posición. And you are right that Hungary is a country which think that if you do something 10 times, like introducing sanction packages. Y además, tienes razón, evidentemente por algo dicho por el reportero antes, tienes razón respecto a que en Hungría creemos que si haces algo mal 10 veces, como por ejemplo las sanciones, y eso falla, no tiene ningún sentido hacerlo 11 veces, cometer 11 veces el mismo error, ¿no? Eso va en contra del sentido común. Por eso, las sanciones, en nuestra opinión, no tienen sentido. Qué locura el mundo de hoy, ¿no? Que un líder de la extrema derecha, deplorable en todo sentido, caracterizado hasta hace poco como un intocable, que solo un impresentable como este presente una postura relativamente racional respecto al posicionamiento de Europa frente a la guerra, ¿no? Quien recuerde en este momento la situación de los años 1920 y la forma de ascenso de la extrema derecha ante los errores y horrores políticos llevados a cabo por las grandes potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial, básicamente Reino Unido, Inglaterra y Francia, lo cual generó las condiciones para el surgimiento del nazismo. Bueno, que lo recuerden ustedes, recuerden eso ustedes por su cuenta. Yo no voy a presentar ese tema, pero bueno, otra vez nosotros queremos defender los valores tradicionales. Bueno, el tipo un conservador en todo en su posición. Hablamos antes sobre Donald Trump, la pregunta del reportero. ¿Cree que podría ganar? Eso espero. Donald Trump entiende la situación, eso es importante. Orbán, naturalmente, aliado políticamente a Trump. Esto ya lo presentamos en una transmisión por ahí. En el caso de una victoria de Trump, mamita querida, pobre los líderes europeos actuales. ¿Dónde van a aparecer? Cubiertos en pelotas en el medio de una calle céntrica, ¿no? Completamente perdidos. Pero bueno, esta es la situación actual. Por un lado, un guerrerista como Biden y por otro lado, un fascistoide como Trump, quien podría desactivar esta situación, en ese sentido una alternativa positiva,
pero a la vez podría desencadenar un enfrentamiento directo con China. Recuerden que el giro de la política estadounidense desde Medio Oriente hacia China, si bien comienza incipientemente con Obama, lo materializa Trump, y Trump bien podría comenzar una tercera guerra mundial con China, además de las barbaridades propias de Trump respecto a la xenofobia, los ataques a los hermanos mexicanos, a la migración, a los negros, a las mujeres, todas las barbaridades propias de un personaje fascistoide radicalizado. Esas son las opciones del mundo. O bien un guerrerista supuestamente liberal como Biden, o un pacifista respecto a Ucrania, pero guerrerista respecto a China, de un fascistoide como Trump. Pobre nuestro querido mundo, ¿no? Pobre de nosotros con estos personajes. Y después, bueno, ¿cómo llamarlo? La caterva de impresentables obsecuentes del resto de los líderes occidentales, acompañando un lado para un lado, después para el otro, primero en contra de Rusia, después en contra de China, y como siempre en contra de sus propios intereses y bien lejos de los intereses de sus pueblos, ¿no? Bueno, aquí el final de las declaraciones de Orbán de hoy. Esto no mostrado en ningún lado, lo quería presentar acá como demostración de que en paralelo de, una vez más, luchas, disputas en torno a el reordenamiento de la economía y la política global, la transición de un viejo orden mundial en crisis hacia un nuevo orden mundial en ciernes. En ese ámbito, la cuestión de China en Taiwán y la cuestión de Ucrania como cuestiones en realidad relacionadas en ese contexto, y en ese marco alguna voz crítica respecto a la situación actual desde el lado de la OTAN, pero en boca de un líder de extrema derecha. No genera lugar para muchas esperanzas la situación actual, ¿no? Bueno, nosotros de alguna manera realizamos nuestra contribución a la paz y al fin de toda esta locura y a un mundo mejor a través de esto, del pensamiento crítico, de sí, las charlas con ustedes, las charlas con expertos, las muchas columnas, programas, transmisiones. Acá, eso podemos nosotros nosotros, en el sentido nosotros y ustedes, desde ahí, y naturalmente, bueno, la participación política, una voz crítica, el pensamiento crítica, esa es nuestra contribución. Pero la situación no aparece fácil, ¿no? Realmente. Dicho esto, podemos comenzar con las preguntas de todos ustedes, queridos demoledores y demoledoras. Recordando, naturalmente, como siempre, si aparecen ahí, por favor, ayúdennos con la suscripción, con el clic en la campanita para que aparezcan los recordatorios, para que YouTube recuerde las transmisiones del canal, el pulgar arriba, y si nos quieren ayudar con una membresía, mucho mejor aún. Recuerden que este canal representa un esfuerzo colectivo, un proyecto colectivo en el cual ustedes también participan. Nosotros recogemos todos los comentarios, todas las propuestas. Así que, bueno, si nos quieren ayudar además con una pequeña contribución, bienvenida, porque nos ayudan a esto, a la difusión del pensamiento crítico, del análisis geopolítico crítico en un momento de la historia de la humanidad trascendental y peligroso, ¿sí? Mientras van apareciendo las preguntas, recuerdo una vez más que el jueves vamos a realizar la charla postergada este domingo por un problema técnico, lamentablemente, con Guillermo Laferriere. Vamos a poder ahí sí establecer el foco en cuestiones estrictamente militares, ya que él, un experto militar, no solo militar, sino también en geopolítica, pero bueno, militar retirado, coronel retirado del ejército argentino. Así que vamos a poder establecer el foco en cuestiones estrictamente militares y
como si eso no alcanzase, este sábado una vez más nos va a acompañar el señor Fernando Moragón, una vez más, amigo de la casa. Y un anuncio más, esto para la gente de España, mis queridos amigos y amigas demoledores y demoledoras de España. Entre el 5 y el 9 de junio voy a aparecer por Madrid y vamos a realizar un encuentro para los demoledores y demoledoras. Todavía no determinamos el lugar porque desde acá bastante difícil. Si alguno o alguna de ustedes me pudiera ayudar un poquito con alguna propuesta, con algún tip, algún consejo de algún lugar interesante, algún lugar con, con espacio para poder realizar una reunión con todos ustedes, como las reuniones hechas ya en Buenos Aires, en Bogotá, ¿sí? En la cual establecimos un diálogo directo, un ida y vuelta, preguntas, respuestas, debates, en vivo, ahí. Así que si por ahí alguien con algún lugar conocido, buenísimo. También vamos a realizar desde allá, naturalmente, reuniones y charlas con Fernando Moragón, con el profesor Antonio Alonso. ¿Quién más? Bueno, seguramente participaremos también en algún programa en vivo desde el estudio de Negocios TV. Bueno, todo eso planeado para esa semana. Así que, amigos y amigas demoledores y demoledoras españoles y españolas, avisados de el 5 al 9 de junio, yo por ahí, por Madrid. Por acá, la primera pregunta. Christopher Lenis pregunta, querido Ezequiel, ¿es factible que la élite occidental esté preparada para una catástrofe nuclear? Mi interpretación, Christopher, para mí, el grado de imbecilidad y de obsecuencia de la gran mayoría de la dirigencia de los países del norte global determina que aparezcan ciegos respecto a las consecuencias posibles de todas estas locuras, de todos estos sin sentidos, sin razones, de estas decisiones estúpidas. Y las guerras comienzan muchas veces así. Las guerras no siempre comienzan por la reflexión erudita y calculada de los líderes, sino muchas veces comienzan de manera imprevista, por errores, y después nadie puede determinar su final. Así que, ¿preparados para una catástrofe nuclear? No, nadie preparados, ni ellos, ni nosotros, ni nadie, porque, recuerdo una vez más, una guerra nuclear entre la OTAN y Rusia, y con la eventual participación de China, podría determinar directamente el fin de la vida humana en la Tierra. Así de sencillo, ¿sí? Gracias por la pregunta. ¿Alguna más? Podemos responder por aquí. ¿Alguna pregunta más? Por acá, Ariel Aguilar. Ezequiel, ¿hay posibilidad de que puedas invitar a tu programa al señor Pedro Brigger? En algún momento generamos el contacto con el bueno de Pedro Brigger, pero él realmente aparecía súper ocupado y no podía más que una entrevista muy cortita de 10 o 15 minutos, y nosotros acá realizamos charlas en profundidad. Entonces, lamentablemente no pudimos. Quizás en algún momento en el futuro él aparezca un poquito menos ocupado, con más, con la posibilidad de una charla en profundidad, y con gusto participaría acá. Para mí, uno de los periodistas dedicado a las relaciones internacionales en América Latina más serios y de mayor profundidad analítica. Así que, con gusto. Beatriz Pulido apareció por ahí, una de nuestras miembros fundadoras. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Qué joya lo de Madrid con Fernando y Antonio. Sí. Realmente nosotros muy contentos respecto a esto, y bueno, quizás incluso podamos también realizar un encuentro con Juan Antonio Aguilar también. Quiero demasiadas cosas en muy poquito tiempo, pero bueno, esta es la idea. Una vez más, si por ahí algún demoledor o demoledora de España y me pueden ayudar con algún consejito respecto a
un auditorio, un café, un bar, un restaurante, algún lugar con espacio en el cual podamos realizar la reunión, buenísimo. De lo contrario, determinaré el lugar una vez allí, recorreré un poquito y determinaré, bueno, aquí podemos realizar la reunión y entonces realizaré el anuncio, pero si pudiéramos antes ya establecer el lugar, mucho mejor. Aquí alguna pregunta más. De Mela Suda, demoliendo mitos de la política. ¿Cambia el paradigma teniendo en cuenta que ahora Ucrania es también un país invasor? Lo importante, Mela Suda, acá más allá de la definición teórica, científica, institucional, objetiva, jurídica respecto a invasor o invadido, lo importante aparece en las relaciones reales de poder y en las reacciones. Si un ataque de Ucrania en territorio ruso y ya realizó ataques, no solamente atentados, sino también ataques, y hace unos días también apareció la noticia de un ataque de supuestamente milicias de rusos pro-ucranianos en una zona fronteriza de Rusia, sin muchas confirmaciones. Puede que represente un ataque de falsa bandera, puede que no aparecen muchas cosas al respecto, más allá de la noticia de la destrucción de algunas casas sin víctimas mortales, hasta sin víctimas humanas hasta el momento. El problema no lo determina tanto la definición del paradigma de invasor o invadido, sino la reacción de Rusia y la contrarreacción de la OTAN y la posibilidad de una escalada de un conflicto directo. Esa es la cuestión importante. Darío Hernán Silva, si la escalada continúa, ¿te volverías a Argentina? Si acá comienzan a los bombazos, adiós muchachos, y de vuelta a mi tierra querida, sin lugar a dudas. Yo no voy a participar en las locuras de otras personas obsesionadas con la guerra, pero bueno, desde donde aparezca siempre voy a realizar un trabajo desde mi lugar de analista político y en este caso de analista geopolítico, voy a realizar una contribución desde el conocimiento y desde la comunicación hacia la paz, naturalmente, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Gracias al comentario, Raúl Gualaberto Cabrera Morales. Lamento no poder contribuir monetariamente, pero no quiero dejar de decirte que siempre te sigo, obviamente, porque estoy de acuerdo con tu interpretación de la geopolítica. Bueno, Raúl, ningún problema. Acá nosotros no queremos la participación de ustedes por una cuestión monetaria. Lo de las membresías o cualquier contribución nos ayuda. Por ejemplo, bueno, un ejemplo. Estos auriculares en este momento, desde ayer, uno de los parlantes aparece roto completamente, por eso yo quizás esté vociferando un poco, solo con audio de un solo lado. Bueno, ahora para la recompra de esto nos ayuda naturalmente las contribuciones de ustedes, ese mayormente el sentido, pero a nosotros nos congratula que nos acompañen y que ustedes ayuden con la difusión y que esto genere una contribución al pensamiento crítico y también representa para nosotros un aprendizaje. Yo siempre en mis clases en la universidad presento esta idea. Ningún buen profesor aparece en el Olimpo, en el cielo, y de alguna manera regurgita sus conocimientos hacia abajo. El aprendizaje siempre representa una relación dialéctica, un ida y vuelta. Así como quizás alguien presenciando estas transmisiones puede quizás recoger alguna idea, bueno, nosotros también recogemos ideas de ustedes, realizamos un aprendizaje también. Así que esa es la idea, la difusión del pensamiento crítico, en este caso de un análisis crítico de la geopolítica, y que ustedes participen, para nosotros representa el mundo. Si alguien puede una contribución, bien, y si no, todo bien, Raúl, ninguna necesidad de disculpa. Si nos podés ayudar con la difusión, Raúl, ahí sí también nosotros súper agradecidos. Así que gracias, Raúl, por tu comentario. ¿Alguna preguntita más?
José Luis, eres un chingón, Ezequiel, excelentes invitados y todo. Un amigo, un hermano mexicano. Gracias, José Luis. Invita a Jalife, por favor, de seguro harían un excelente análisis. Jalife contactado por enésima vez la semana pasada y una vez más respondió que no puede por viajes. Más que nuestro contacto no podemos. Me congratularía una charla con Jalife, sin lugar a dudas. Pronto quiero realizar una nueva charla con mi amigo Jesús López Almejo, así que también vamos a realizar seguro algo con él. Por acá una nueva membresía, Luis F. Sánchez, bienvenido. Y muchas gracias una vez más, bueno, a nuestro miembro Activos Gamer. Un granito para los cascos, un abrazo Ezequiel y saludos a todos en el chat. Acribos Gamer, uno de nuestros miembros de la primera hora. Muchas gracias, Acribos, realmente, como siempre, agradecido del apoyo. ¿Alguna preguntita más por ahí? Ezequiel, ¿qué tanto afectan las elecciones presidenciales en Estados Unidos al conflicto de Rusia con Ucrania? Muchísimo, muchísimo. En el caso de una victoria de Trump, todavía no pudimos determinar los candidatos y no pudimos determinar si el sistema político estadounidense, demócrata y republicano, va a convalidar la candidatura de Trump. Por el momento están estableciendo palos en la rueda a través de acusaciones judiciales en esta locura de no realizar un proceso contra Trump por la toma del Capitolio, pero sí comenzar un proceso por el pago a una ex actriz porno para que esta señora no realizara revelaciones respecto a los encuentros sexuales entre Trump y esta señora. No, la acusación no responde al pago en sí, porque un pago recibido de manera libre por otra persona a cambio de su silencio no representa un delito, en Estados Unidos por lo menos no, pero ese pago no fue documentado, no fue contabilizado, no aparece en el registro contable de la actividad política de Donald Trump, entonces habría cometido una violación impositiva y relativa al financiamiento de las campañas, un delirio así, llevada a cabo por un fiscal en Nueva York. Bueno, es una forma de impedimento de la candidatura de Trump, pero a la vez lo catapultaron una vez más a los primeros planos de la política. Entonces, ¿cuán importante la política de Estados Unidos respecto a esto? Importantísima por la eventual candidatura y posibilidad de una victoria de Trump, en cuyo caso comenzaría un giro de 180 grados, o no, perdón, a lo Annalena Baerbock, un giro de 360 grados, lo llamaría ella. Y bueno, eso por un lado. Y en segundo lugar, por otro lado, aún en el caso de una eventual reelección de Biden, ¿y dónde aparece? ¿Cómo? ¿En qué estado aparecería Biden de acá a 4 años? Mamita, si ya apenas puede acompañar los actos, los acontecimientos con la mirada un poco perdida. Bueno, de acá a 4 años peor, pobre. Bueno, aún así, la política interna de Estados Unidos sin dudas puede determinar mucho en cuanto a esta guerra y de hecho la decisión actual de Estados Unidos, recuerden que Estados Unidos está más allá de las tensiones internas de distintos grupos con distintas posiciones, la facción dominante de la facción hegemónica de las clases dominantes en los Estados Unidos y de su dirigencia política, en este momento están redireccionando la política exterior de Ucrania hacia China. ¿Por qué? Ya lo presentamos aquí muchas veces, porque los objetivos en la guerra en Ucrania aparecen cumplidos y el adversario mayor aparece en China debido a su creciente poderío económico y naturalmente político y militar también. Así que todo eso en política interna, los apoyos, la situación, el ánimo general y la inflación, el desempleo, el devenir de la economía, el crecimiento, la crisis financiera, todos esos elementos los cuales van determinando de alguna manera el humor social y posteriormente
los resultados electorales, claro que van determinando la política exterior de los Estados Unidos, a pesar de la máxima, alguna vez señalada por Kissinger y hasta cierto punto seguida por Estados Unidos como país, él es como Estado, a pesar de esa máxima de que la política interna no debería determinar la política externa, sí la determina y sí participa. Y si no, recuerden los ataques, los bombardeos de Estados Unidos a Yugoslavia como cortina de humo por las chanchadas de Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Como no quería que las revelaciones respecto a las prácticas sexuales de Bill, del bueno de Bill con Mónica en el Salón Oval con un habano y, bueno, algunos jueguitos sexuales. Esto no lo estoy presentando yo acá de mi cabeza, sino que así lo presentaba en su momento Mónica Lewinsky en sus declaraciones respecto a lo sucedido con Bill Clinton. Bill Clinton en ese entonces todavía casado con Hillary Clinton. Para que esto no alcanzara mayor difusión, ¿qué determinó el bueno de Bill? Bombardeo a Yugoslavia. ¿Sí? Así que hay un ejemplo de cómo la política interna en gran medida determina, y situaciones como esta, tragicómicas y muy personales de un líder político, pueden determinar la política exterior de un país. Naturalmente, ya parecía todo preparado y un sector de los halcones de Estados Unidos y de la OTAN querían esta intervención de Estados Unidos desde antes, pero la decisión final respondió a eso. Así que vaya que sí, efectivamente la política interna de todos los países y de Estados Unidos en particular determina la política externa también. Bueno, y aquí respondemos una de las últimas preguntas, esta de dónde van a despegar los F-16 y las pistas de despegue Rusia las va a pulverizar, imagino. Bueno, esa un buen punto respecto a la inutilidad de la cesión de estos aviones, a menos que realicen operaciones desde Rumania, desde Polonia, pero eso connotaría una escalada muy peligrosa, muy peligrosa, sin lugar a dudas. Por cierto, respecto a Bakhmut, el otro día realizábamos un análisis un poco improvisado después de que no hubiéramos podido realizar la charla con Guillermo Laferrière. Bueno, respecto a la declaración de Wagner sobre la toma de Bakhmut y la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Comenzará Rusia un avance inmediato o no? Yo respondía en ese momento, en mi opinión, no, después de lo sucedido con la ofensiva ucraniana de septiembre del año pasado. En mi opinión, Rusia realizó un aprendizaje y comenzará primero la consolidación de lo obtenido. Responderá luego seguramente a la ofensiva primavera-verano de Ucrania y ahí sí acometerá una vez más con una nueva ofensiva. Bueno, en ese momento yo presentaba mi visión como analista geopolítico con algún conocimiento militar, pero más bien superficial y derivado. Mi análisis responde mucho más a mi visión política, económica, geopolítica de las situaciones que a mi conocimiento como experto militar, ¿no? Yo, experto político, económico, no militar, pero bueno, realizaba ese análisis. Pude en los días posteriores sí solicitar la opinión de expertos militares en serio, de analistas de militares, de oficiales. Y bueno, aparentemente ellos sí, aparecen en línea o yo aparezco en línea con ellos. Aparentemente Rusia no va a comenzar, o no aparecen síntomas o señales de que Rusia fuera a comenzar un avance rápido, de lo contrario, después de la toma de Bakhmut, de lo contrario ya lo habría comenzado un avance rápido, así que responderá primero
a la contraofensiva ucraniana. Mientras tanto, generará la consolidación de los territorios tomados, la regeneración de sus fuerzas y recién acometerá más fuerte de aquí a algunos meses, aparentemente, ¿sí? Virtual Mechanic, podrías hacer vídeos de cuestiones históricas. Como poder podríamos, Virtual, pero yo aparezco al límite de mis posibilidades entre mi trabajo, el canal, mi familia. A veces no puedo más. Acá, por ejemplo, ya a las 12 de la noche y yo todavía conectado acá. Quizás alguna vez podríamos alguno, pero lo que sí realizamos aquí, más allá de análisis de coyuntura, y en el canal, en la lista de videos aparecen muchísimos videos al respecto. Nosotros también realizamos análisis de cuestiones teóricas. La teoría en geopolítica, en economía, en sociología, en politología, en cualquier ámbito, y en filosofía, porque algunas veces presentamos cuestiones ligadas a la filosofía también. La teoría representa una herramienta. Cuidado con los enamorados, los ratones de biblioteca, los reificadores de la teoría, para quienes la teoría representa lo único, el centro de todo. No, la teoría representa una herramienta para el análisis del mundo y su transformación, ¿sí? Por eso a veces presentamos, últimamente menos que antes, ¿cierto? Presentamos algunas cuestiones teóricas. Eso, si recorren los videos, está presente ahí, aparece ahí, entre los videos, distintas cuestiones. Recórranlas, recojan elementos y después van a comenzar naturalmente una interpretación del mundo con una herramientita más, ¿sí? En nuestra mochila de herramientas para la interpretación del mundo, bueno, ahí van a presentar, además de un martillo y un destornillador, quizás una agujereadora, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Las teorías generan nuevos filtros para la visión del mundo. Bueno, quizás puedan recoger de ahí alguna. Cosas históricas hasta ahora no presentamos. Quizás en el futuro alguna vez presentemos algo, pero sí vamos a presentar, como hasta el presente, más cuestiones teóricas, sin lugar a dudas. La pendiente, ya he dicho esto la vez pasada, la cuestión pendiente, sin lugar a dudas, la introducción de la perspectiva del sistema mundo, porque en este momento, si uno quiere la comprensión de la situación actual, sin la lectura de Immanuel Wallerstein y su perspectiva del sistema mundo, difícil la comprensión del escenario actual. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, demoledores y demoledoras, ya 1 hora y 45 minutos casi de transmisión. Gracias por habernos acompañado. Una vez más, ayúdennos con el pulgar arriba, la difusión y la suscripción. Recuerden, el jueves, Guillermo Laferriere, el sábado, Fernando Moragón. Principios de junio vamos a aparecer por Madrid y ya establecimos las fechas para algunas charlas la semana próxima, pero no los quiero presentar todavía acá antes del cierre y el anuncio final, pero ya también todo eso cerrado. Así que, dicho todo esto, queridos amigos y queridas amigas, demoledores y demoledoras, hasta la próxima transmisión este jueves. Chao.